Ven que el fin se acerca. Ven que multitudes violan diariamente la ley de Dios. Saben que esas almas no pueden ser salvas en la transgresión. Sin embargo, tienen más interés en sus oficios, sus fincas, sus casas, sus mercaderías, sus vestidos, sus mesas, que en las almas de los hombres y mujeres con quienes tendrán que encontrarse frente a frente en el juicio. Los que presentan obedecer la verdad están, o mejor, los que pretenden obedecer la verdad están dormidos. No podrían estar tan cómodos si estuvieran despiertos. El amor a la verdad se está apagando en su corazón. Su ejemplo no es de tal índole que convenza al mundo de que tienen la verdad sobre todos los demás pueblos de la tierra. Hermanos, eso se está diciendo en el satélite. Pero queremos convencer a la gente. Yo voy a pedir en algún momento que pasen los hermanos y griten delante del satélite que el fin se acerca. Hermano, el predicador no puede hacer, wow, pastor, póngale fuego. No, quiero que tú le pongas. Y que tú aquí frente a la cámara le digas a la gente, si es que estás convencido. O tal vez no lo estamos, hermano. Ese es el problema. Es lo que estamos leyendo acá. Repaso otra vez. Su ejemplo no es de tal índole que convenza al mundo. Hermanos, qué privilegio tener la pantalla y el mundo escuche. Pero no alcanza que Contreras lo diga. Hermanos, es el hermano que está aquí delante y le diga, pero que convenza, si es que está convencido. Su ejemplo no es de tal índole que convenza al mundo de que tienen la verdad sobre todos los demás pueblos de la tierra. Cuando debieran ser fuertes en Dios y tener una experiencia diaria, viva, son débiles, vacilantes, buscan su sostén espiritual en el pastor, en los predicadores. Cuando debieran estar sirviendo a otros con mente, alma, voz, pluma, tiempo y dinero. Hermanos y hermanas, muchos de vosotros os excusáis de obrar, diciendo que no podéis trabajar para otros. Pero ¿os hizo Dios tan incapaces? ¿No ha sido esta incapacidad vuestra producida por vuestra propia inactividad y perpetuada por vuestra decisión deliberada? ¿No os dio el Señor por lo menos un talento que aprovechar, no para vuestra conveniencia y satisfacción, sino para Él? ¿Habéis comprendido vuestra obligación como siervos suyos de darle renta mediante un empleo sabio y hábil del capital que os confió? ¿Nos acordamos de la parábola, hermanos? Cuando repartió los talentos y lo enterró en el suelo. Los demás le iban a producir interés. ¿Pero qué le produjo? La devolución de un dinero oxidado, porque estaba bajo tierra. No servía. ¿Habéis descuidado las oportunidades de mejorar vuestras facultades a este fin? Es demasiado cierto que pocos han sentido alguna responsabilidad ante Dios. El amor, el juicio, la memoria, la previsión, el tacto, la energía y todas las demás facultades han sido consagradas al yo. Dedicasteis más sabiduría al servicio del mal que a la causa de Dios. Y uno dice, ¿cómo servicio del mal? Yo no estoy haciendo el mal. Pero hermanos, cuando hacemos nuestras actividades y quienes tienen trabajo secular y se enfrentan allí con el manager, la supervisora, y me acusa que el otro siempre me anda, yo voy a hacer algo tengo. Y ahí, hermano, estamos trabajando al servicio del yo y a ver cómo subsanamos un problema. Habéis pervertido, incapacitado, hasta embrutecido vuestras facultades en la intensa búsqueda de ventajas terrenas con descuido de la obra de Dios. Pregunto, hermanos, ¿está dura la cita? Sin embargo, calmáis vuestra conciencia diciendo que no podéis deshacer lo pasado y obtener el vigor, la fuerza y la habilidad que podríais haber tenido si hubieseis empleado vuestras facultades como Dios lo requería. Sí, hermanos, este es un asunto. Hoy charlé con uno de los hermanos, ahí en una reunión, pues manifestó que habiéndose convertido ya tardíamente, años que pasaron, ya hombre grande. Hermanos, es cierto que muchos de nosotros quizás no tenemos la bendición, la ventaja de haber comulgado desde un principio, desde cuando éramos jovencitos, niños, para educar la mente.
Pero hermanos, sea en el tiempo en que hayamos escuchado el Evangelio, es nuestro deber agilizar la memoria, retener los versículos. Usemos de cualquier manera para que siempre estemos atentos. Y entonces, al hablar, eso se nos graba, no solamente con escuchar. Enhorabuena si hay algún predicador que nos haga grabar por la forma en cómo lo expresó, lo que usó y se grabó. No siempre se va a dar así. La más de las veces es que el que predica pues dijo y entró y no lo retenemos y se fue. Y quedó así. Y así, hermanos, vamos vez tras vez creyendo que estamos sirviendo a Dios. La cita acá no está diciendo eso. Recordad que Él os tiene por responsables de la obra hecha negligentemente o dejada sin hacer por vuestra infidelidad. Cuanto más ejercitéis vuestras facultades por el Maestro, tanto más aptos y hábiles os volveréis. Cuanto más íntimamente os relacionéis con la fuente de luz y poder. Por eso, hermanos, los grupos pequeños. Fuente de luz y poder. ¿Dónde, hermanos? En el librito, las enseñanzas bíblicas, las enseñanzas de la Biblia en los hogares. Hermanos, yo tengo mucha fe. Soy el resultado de, a mis 20 y tantos años, tener menos de los 20. El librito, un libro parecido. Y era pregunta, respuesta, pregunta y memorizar. ¿Cómo gustaba el texto? Hermanos, en los grupos pequeños, ese va a ser el material que habremos de estudiar. Preguntas y respuestas. Librito que ya se mostró y lo vamos a presentar también. Así que, hermanos, y además de remate, está en versión digital. En el celular lo vamos a recibir, además de impreso. Y que allí todos dialoguemos. Y los temas van a ir avanzando, y seamos duchos en la palabra de Dios. ¿Queremos esto, hermanos? Queremos. Apoyemos los grupos pequeños. Entonces, la semana que viene repartiremos nuevamente para que vengan más hermanos. Y así entonces damos luego de ello a continuación el inicio de los grupos pequeños. Damos gracias a Dios, hermanos, porque hoy es el tercer día en que estudiaremos un nuevo tema de los temas de estudio de los 10 días del aposento alto. Como siempre vamos a repasar la cita del Espíritu de Profecía, que es la que va a ser base, fundamento de lo que pasó en esos 10 días. Vamos a repasarla nuevamente, lo vamos a ver en imagen en pantalla. Ahí tenemos el librito que recomiendo, si alguien lo desea, también se lo envío a su celular y usted lo tiene, usted lo puede leer con mucha oración porque hay abundantes citas de Elena White muy bonitas. Comenzamos entonces con las citas de los 10 días en el aposento alto. Dice allí, lo podemos leer: cuando los discípulos volvieron del olivar a Jerusalén, la gente los miraba esperando ver en sus rostros expresiones de tristeza, confusión y chasco, pero vieron alegría y triunfo. Los discípulos no lloraban ahora esperanzas frustradas. Habían visto al Salvador resucitado y las palabras de su promesa de despedida repercutían constantemente en sus oídos. En obediencia a la orden de Cristo, aguardaron en Jerusalén durante los 10 días la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu. Por eso, hermanos, qué bonito que nos reunamos y quiere el Señor que nos reunamos más gente, imitando lo que hicieron los discípulos para la primera lluvia, la temprana, lo mismo para la lluvia tardía. Que, hermanos, vendrá en forma general para toda la iglesia, de los hermanos que se han preparado. No sabemos cómo Dios lo va a hacer. Si un grupito pequeño por acá, un grupo mayoritario por allá, si primero acá y pasado meses en el otro lado, no sabemos. Así les pasó a los discípulos en Pentecostés. No sabían. Jesús les había dicho, vendrá el Espíritu Santo, pero no imaginaban que sería por medio del don de lenguas, o en qué momento, o acaso ellos calculaban. Jesús estuvo con 40 días, ahora en 10 días más viene la otra fiesta. No, hermanos, era hacerle caso a lo que Jesús les dijo. No se separen, esténse en Jerusalén, aguarden, mientras yo preparo que mande Dios ese don. Pero como dice el texto, no aguardaban ociosos, algo había que hacer.
El relato dice que estaban de continuo en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. También se reunieron para presentar sus pedidos al Padre en el nombre de Jesús. Yo dije, hermanos, que no quería señalar, pero no lo puedo evitar porque quisiera que presten atención. Es por la cita. Hoy ha pasado así. Alguien, en algún momento, en alguna circunstancia, cuando hizo la oración, su mención del intercesor, si es que se mencionó, fue tan débil. Yo le presto mucha atención, hermanos. Y no quisiera llegar al punto de sacar tarjeta amarilla. Hasta que aprendamos, hermanos, para que nos entre. La mención del intercesor en nuestra oración tiene que ser tan enfática, de modo entonces que no nos confunda. La decimos al comienzo o al final, pero hermanos, que sea bien clara. Cuando hay hermanos que agregan a su oración, Dios te lo pedimos no porque haya méritos en nosotros, que no los hay. En los méritos de aquel que murió por nosotros, de nuestro abogado intercesor, en el nombre de Jesús. Por él yo te pido tal y cual cosa. Eso, hermanos, que seamos enfáticos. Es lo que leemos acá. También se reunieron para presentar sus pedidos al Padre en el nombre de Jesús. Sabían que tenían un representante en el cielo, un abogado ante el trono de Dios. Con solemne temor reverente se postraron en oración, repitiendo las palabras impregnadas de seguridad de parte de Jesús. Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido o completo. Extendían más y más la mano de la fe con el poderoso argumento. Ese fue el tema que estudiamos ayer. Una fe con argumento. ¿Cuál es? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué más queremos con semejante abogado? Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, y este es el tema que nos toca hoy estudiar, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento. El tema de hoy se titula Genuino arrepentimiento. Y confesaron su incredulidad. Este es el tema de mañana. Al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Fueron traídas de nuevo a su memoria. Y eso es lo que estamos necesitando, hermano. Recordar. A ver, pastor, guíeme por dónde las palabras de Jesús, hermanos. ¿Cuáles son? Fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros. Se reprocharon a sí mismos el haber comprendido tan mal al Salvador. Como en procesión. Acordémonos, hermanos, de la vista panorámica que alguna vez ya leímos del conflicto de los siglos, que va a ser el gran argumento, hermanos, el gran mazazo de parte de Dios, cuando condene a todos los pecadores. ¿Se acuerdan de esa cita? Que reunidos todos los pecadores contra la ciudad amada, para destruirla, intentar destruirla. Apocalipsis 20. Allí, hermanos, la cita de Elena White nos dice que Jesús comienza a ascender hacia arriba y se lo ve como en un trono. Y un ángel poderoso que lo corona. Y Satanás mira todo ello y él ve que él podría haber sido ese ángel al lado de Jesús. Y las palabras de Jesús que son fulminantes. Y luego de que Jesús habla, comienza como en procesión, en vista panorámica es la expresión que se usa. La historia desde Adán y Eva se mira allí, pero especialmente las escenas de la vida de Cristo. Y eso conmueve tanto a cada gente, que no hay argumento para pelear contra la ciudad. Sí, hermanos, esa es la gran historia que Dios va a presentar allí como en vista panorámica. Es lo que estamos mirando acá. Como en procesión, lo mismo. Ese es el argumento de Dios, hermanos. Si es el de Dios, es el poderoso de Dios, tiene que ser el poderoso nuestro, porque es el de Dios. Y queremos caerle agradables a Dios, pues hermanos, ese nombre de Cristo y lo que significa que esté metido acá, en las oraciones, en los testimonios. Si es, hermanos, lo que conmueve al Padre. Como en procesión, está en letra verde, pasó delante de ellos una escena tras otra de su maravillosa vida.
cuando meditaban en su vida pura y santa, sentían que no habría trabajo demasiado duro ni sacrificio demasiado grande si tan solo pudiesen ellos atestiguar con su vida la belleza del carácter de Cristo. O si tan solo pudieran vivir de nuevo los 3 años pasados, pensaban ellos, de cuán diferente modo procederían. Ahí, hermanos, comenzaba el cambio en esos 10 días. Un mayor aprecio a la historia, a la vida de Cristo. Si solo pudieran ver al Señor de nuevo, cuán fervorosamente tratarían de mostrar la profundidad de su amor y la sinceridad de la tristeza que sentían por haberle apenado con palabras o actos de incredulidad. Pero se consolaron con el pensamiento de que estaban perdonados. Y esto es lo bonito, lo hermoso de Dios. Él oye al hombre que confiesa su pecado y Dios le perdona. Dice, yo sé que por ignorancia, pero ahora si lo entiendes, no me lo hagas más. Pero se consolaron con el pensamiento de que estaban perdonados y resolvieron que hasta donde fuera posible expiarían su incredulidad confesándolo valientemente delante del mundo. Los discípulos oraron con intenso fervor pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. Poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía. Sí, hermanos, aquí en el satélite, y esto con mayor razón. Nadie es más que nadie. Siervos todos. No solamente entre nosotros, sino que así tendrá que aprender. Y vamos a predicar todo esto, hermanos. Toda la gente, con un vehículo tan precioso como es el que Dios nos ha cedido, el satélite. Acá te lo dice. Poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Se acercaron más y más a Dios y al hacer esto comprendieron cuán grande privilegio habían tenido al poder asociarse tan estrechamente con Cristo. La tristeza llenó sus corazones al pensar en cuántas veces le habían apenado por su tardo entendimiento y su incomprensión de las lecciones que para el bien de ellos estaban procurando enseñarles. Estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Fijémonos, hermanos, los 10 días, esto es la esencia. Y es tan bonito leerlo, repasarlo, hasta que esto quede grabado en el alma. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. No pedían una bendición simplemente para sí. Estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. Durante la era patriarcal, la influencia del Espíritu Santo se había revelado a menudo en forma señalada, pero nunca en su plenitud. Ahora, en obediencia a la palabra del Salvador, los discípulos ofrecieron sus súplicas por este don. Y en el cielo Cristo añadió su intercesión. Reclamó el don del Espíritu para poderlo derramar sobre su pueblo. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y bajó el Espíritu Santo. ¿Creemos, hermanos, en esto? ¿Creemos que se puede producir en nuestro tiempo? Claro que sí. Pero para ello hay condiciones. Y la tercera condición de hoy, hermanos. Retrocedo la cita. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento. Eso es lo que vamos a hablar ahora, a continuación. Quiero invitarles, hermanos, a que escuchemos una cita, miremos, de Evangelismo, página 506, acerca de la necesidad de humillar el corazón. La tenemos en la pantalla, ahí la podemos mirar, todos podemos leer ahí. Después de la ascensión de Cristo, los discípulos se reunieron en un lugar para suplicar humildemente a Dios. Y después de escudriñar el corazón y de realizar un examen personal durante 10 días, quedó preparado el camino para que el Espíritu Santo entrara en los templos del alma limpios y consagrados. Cada corazón quedó lleno con el Espíritu como si Dios quisiera mostrar a su pueblo
que era su prerrogativa bendecirlos con la más escogida de las bendiciones celestiales. La espada del Espíritu refulgió a diestra y siniestra, dotada de un nuevo poder, penetró hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. La idolatría que había estado mezclada con el culto del pueblo fue desterrada. Estaba leyendo, hermanos, una cita acerca de idolatría. Nosotros como adventistas tenemos un Dios al cual adoramos, pero algunos de nosotros puede haber otro Dios que se apareció. Y Elena White comenta, el Dios Mamón, y es un culto dividido a un Dios en sábado, pero cuando se trata de dinero y que hay que hacer dinero y que las actividades, pues Mamón necesita, y ese es un culto que había en la antigüedad. La idolatría no se desterró del todo entonces. Es lo que estamos leyendo, ponemos la cita otra vez. La idolatría que había estado mezclada con el culto del pueblo fue desterrada. Se añadió nuevo territorio al reino de Dios. Lugares que habían sido improductivos y que habían estado desolados hicieron oír sus alabanzas a Él. Gracias a que esta gente durante 10 días hicieron examen de su conciencia. ¿Para qué, hermanos? Ponemos un poquito más arriba la cita. ¿Alguien reparó, hermano, para qué había que hacer el examen de los 10 días? El Espíritu Santo no baja en un templo sucio. Repasemos, hermano. Yo les voy a invitar, que ese es el tema que hoy vamos a hablar. Dice allí, después de escudriñar el corazón y de realizar un examen personal durante 10 días, quedó preparado el camino para que el Espíritu Santo entrara en los templos del alma. ¿Qué cosa? Limpios y consagrados. Hermanos, pongámonos la mano en el corazón. ¿Qué cosa sucia pudiéramos estar alojando en pensamiento, en imaginación, en práctica, en hechos, en actividades? Sí, hermanos, desde el cuchicheo, pensemos durante el sábado. Hoy se invitó, hermanos, acordémonos, no quiero, hermanos, sacar la tarjeta amarilla, pero para que nos entendamos. O decirlo de un modo, pastor, usted aprieta demasiado, mi juanete me va a doler y yo después cómo camino. Se invitó, hermanos, a que fuéramos al otro salón allá, para las charlas bíblicas. Y hubo quienes fueron y quienes no. Porque quienes no tendrán sus razones. Solo, hermanos, que se invitó para que no corran el riesgo de chuqui en sábado. O si hablan el chuqui, que sean cosas del Señor. Ya la vemos. Y, discúlpeme, pastor, no voy allá porque tengo algo muy importante. Sí, hermano, dele adelante. Si tiene clara la misión del sábado y del cuchicheo en sábado y sabe que Isaías 58, hágalo bien para el Señor. Pero hay quienes no. Y a esos no, pues se les invitó. Y ustedes sabrán si fueron o no, esos dejo ahí. Pero ¿qué dice la cita que hemos leído? Que los 10 días hubo examen preparando el camino de ese templo que tenía que estar, ¿cómo? Limpio. Preparado. Así viene el Espíritu Santo y se mete dentro de ese cuerpo que se ha limpiado porque ha humillado su corazón, porque ha confesado su error. Sí, es verdad, Dios, yo sé, yo tengo mi tendencia, me gusta, y enumeramos el pecado, hermanos, que nos caracteriza, eso es privado. Cada cual, no es examinar la vida de nadie. ¿Cuántas veces, mis hermanos, estamos más preocupados por el alma del vecino y simultáneamente por nuestras posesiones temporales? Esto lo dice un judío. Otra vez, preocupado por, el hermano, fíjate esos problemas que él tiene, el alma. Y además preocupado por nuestras posesiones, me falta el dinero porque no puedo completar, pero el vecino no sé cómo hace, estamos así, hermano. Y el judío que estoy diciendo, dice, invirtamos, a ver cómo sale. ¿Por qué no nos preocupamos por el alma nuestra y por las posesiones materiales del vecino, a ver si le podemos ayudar? De una forma un poquito sarcástica. Preocupémonos por nuestra alma, no por el alma del vecino, el alma nuestra. Y hermanos, si nos preocupamos por nuestras necesidades materiales, preocupémonos por la necesidad material del vecino, a ver cómo le podemos ayudar. ¿Se entiende?
Esto significa que este templo comienza a ser analizado bien a fondo para que se limpie, se limpie. Y al limpiarse el Espíritu Santo venga y pueda morar, porque se está pidiendo, Dios lo va a cumplir, pero lo va a cumplir con templos limpios. Nos imaginamos, hermanos, en esos 10 días que hemos leído la cita, ¿qué hicieron los apóstoles, los discípulos, antes de ser apóstoles propiamente? A ver, pongámonos a pensar. Yo os voy a invitar a que tratemos de hacer volar la imaginación de hechos reales. Y es que allí está Pedro. Ustedes se imaginan, hermanos, en esos 10 días de examen. Recuerden el pensamiento de Evangelismo, página 506. Hicieron examen de conciencia durante 10 días para preparar el camino del Espíritu Santo a que descendiera en el templo que esté limpio y consagrado. Por lo tanto, en el caso de Pedro, ¿qué hizo durante esos días? ¿Qué hizo? Confesar su error. Amigos, yo quiero contar lo que me pasó a mí. Fue tremendo, un papelón. Jesús tenía razón en lo que dijo. Antes que el gallo cante, ustedes no me vieron porque yo no sé, audazmente me metí allí adentro. Y fue increíble lo que pasó. Pedro, ya, no lo cuentes. Es que me da rabia y quiero sacármelo porque tengo una cosa adentro. Y lo contó. Y ya conocemos la historia de lo que pasó. Ese es Pedro. ¿Qué podríamos, hermanos, decir de los zebedeos? ¿Qué suponemos que hicieron en su examen de conciencia durante los 10 días para limpiar este templo del cuerpo, del alma, que quede limpio y consagrado? ¿Qué hicieron ellos? Quiero pedirles disculpas, amigos, a ustedes. Una, la soberbia. Y nuestra madre, pobrecita, ella que nos habla y nos habla, pero finalmente yo soy responsable. Que fui, no sé qué me pasó, y audazmente con mi hermano ahí fuimos, lo encaramos. Maestro, si tú puedes, ponme a la izquierda, el otro a la derecha, ahí en el reino. Y que Jesús nos dijo claramente, yo no entendía, ¿ustedes están seguros? ¿Pueden beber del vaso que yo voy a beber y ser bautizados del bautismo? ¿Y qué dijimos? Audazmente, claro que podemos. Pido perdón, yo no sé, ¿qué es esto de buscar? Miren cómo nuestro maestro murió y sufrió. O como se dijo, de la actitud tan violenta, ¿quieres que mandemos fuego del cielo a esta gente de Samaria que no quieren recibir al maestro? ¿De qué espíritu son ustedes? Fue lo que contestó el maestro. Pensemos, hermanos, en otro de los discípulos, Tomás. Amigos, yo no puedo menos que decir, me siento tan avergonzado, el papelón que les hice pasar a ustedes y al maestro, que si no meto el dedo y no voy a creer. Y luego temblé a la semana siguiente, que ustedes contaron, que me llamó por persona, ven Tomás acá. Y yo lo vi, y yo temblé. A ver, mete el dedo como tú quieres. Y yo lo metí, pero temblando. Mete la mano, tú querías la mano, mete la mano también. No, Dios mío, yo me arrodillé. Estoy tan humillado por la soberbia que tuve. ¿Qué diríamos de Felipe, hermanos? Él fue incrédulo. Juan 14, Maestro, muéstrenos al Padre y nos basta. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me conoces. El que me ha visto, a mí ha visto a Dios. Hermanos, ¿ustedes se imaginan? Ese es el tipo de examen que cada uno necesita en forma privada. No ande hurgando el alma ajena, hurgue la propia. Y en lugar de preocuparnos por nuestras cosas materiales, si queremos del vecino, preocupémonos por lo material del vecino. A ver, ¿cómo le ayudamos? Sabio consejo que da este judío. Mis hermanos, que estos 10 días no se acaben. Permanentemente una actitud, sea que venga en el día que Dios quiera mandarlo, su gracia, su poder, que uno siente, yo no sé, algo siento en mi corazón, una pasión por el estudio de la palabra, por la lectura, como le pasó a Isaías cuando se le limpió su pecado, que él mismo reconocía, ay de mí que moro entre gente con labios inmundos,
Y yo, habiendo visto al Señor, y me quitaron el pecado. Isaías capítulo 6. El carbón encendido lo ponen en mis labios y allí se siente limpio. Y Dios que pregunta, ¿y a quién mandamos? ¿Quién irá por nosotros? Yo, acá. ¿Recuerdan? Isaías capítulo 6. Y la palabra más completa que dice, mira, yo te mando a un pueblo que tienen oídos pero no van a escuchar. Tienen ojos pero no van a ver. Y el corazón se endureció para que se conviertan y yo los sane. Sí, hermanos, qué cosa curiosa. Isaías había sido el mismo que sus compañeros compatriotas, inmundos ambos. Pero ahora él limpio, entiende el plan de Dios. Sus compañeros no. Y él lleva la palabra de Dios. Y como dice la profecía, tienen ojos pero no logran verlo. Tienen la lectura bíblica pero no la entienden. ¿Cómo que no? Si sé los versículos de memoria, los libros los sé de memoria. Hasta te lo conozco en griego, si quieres te lo digo también. No, hermano, no. Es un discernimiento espiritual. Que solamente el Espíritu Santo lo da a aquel que se humilla, que limpia el templo del alma. No hace falta que tengamos tanta memorización, sino limpieza del corazón, para que entonces surta efecto todo lo que está acá y podamos sintonizar con Isaías. Y esa palabra dura que Dios le da a Isaías, que luego Jesús la aplica a toda aquella gente a la cual Él tiene que decir que en ellos se cumple la palabra de Isaías. En Hechos capítulo 28 reaparece cuando Pablo llamó a los judíos para que lo escucharan. Y muchos no creyeron y se retiraban. Entonces Pablo dice en Hechos 28, en ellos se cumple esa palabra de Isaías capítulo 6. Famoso texto, hermano. Es un texto que tiene que ser nuestro también. Y es que tenemos ojos, tenemos oídos, tenemos corazón, pero todo se endurece. Porque a pesar de que esté clarito acá, no lo entendemos como Dios quiere. ¿Por qué? Porque hace falta que el templo esté limpio. Así que, hermanos, así como pasó con los discípulos, tiene que pasar con cada uno de nosotros. Voy a invitar a que miremos en algunos textos cómo Dios obra con el arrepentimiento. Y luego tendremos una lectura muy bonita de Elena White sobre arrepentimiento. Pero antes veamos cómo Dios obra. Es más, si no nos sale naturalmente, pastor, yo le entiendo su entusiasmo, usted habla, pero discúlpeme, yo ando en otra. ¿Qué quiere que le diga? Usted habla y a mí se me vence la hipoteca, yo no me puedo sacar eso de la cabeza. Está bien, hermano, no nos preocupemos. ¿Por qué? Porque el don del arrepentimiento no lo fabricamos nosotros. Es un don que viene de afuera. Miremos los textos. Romanos capítulo 2. O menosprecias, versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es el amor, la benignidad de Dios la que nos va llevando. Y en consecuencia, hermanos, cuando hacemos oraciones, Dios se encarga de que el arrepentimiento aparezca. Si no lo sentimos intensamente, como sería la voluntad de Dios, no, hermanos, confiemos, Dios lo va a producir. ¿Cómo? Con golpes, caídas, que uno se da cuenta, ahí abre los ojos. Dios sabe cómo, con tal que se lo pidamos. Miremos Hechos capítulo 5, versículo 31. Va a decir algo similar. (5:31) A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Fíjense, hermanos, las dos cosas forman parte del don de Dios. No solamente el perdón, Él da el arrepentimiento para que sintamos adentro
La necesidad de confesarle a Dios aquellas cosas que Dios quiere que sean confesadas. A veces uno piensa, yo pido perdón a Dios, pero no me sale, no lo siento. Dios se va a hacer cargo, nos va a hacer sentir. Miremos, hermanos, cómo Dios nos puede hacer sentir con textos tan preciosos como el que tenemos ahora. Salmo 51, versículo 10. Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pregunto, hermanos, ¿alguien se imagina, recuerda la circunstancia por la cual David eleva tan precioso pensamiento? Y queda registrado acá, donde le ruega a Dios, dame un corazón limpio. Y ahora vamos a ver por qué era intenso el pedido. ¿Pero alguien recuerda la circunstancia? ¿Cuándo? Una circunstancia específica, hermanos, donde se dio un tropezón y ahí, hermanos, si no fuera por el tropezón, no logra ver esa necesidad que es la que pone acá. Crea en mí, oh Dios, no doy más. Un corazón limpio, recto. ¿Cuál fue el tropezón? Muy bien. El texto, hermanos, Isaías, Salmo 51, en el epígrafe arriba, dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que llegó a Betsabé, vino Natán el profeta. Ahí fue el tropezón, hermano. Porque hasta ese momento, wow, ¿cómo la pasé? ¿Cómo la pasé? ¿Me entienden? Y estamos saboreando el pecado, y esa mujer, wow. Imagínense, una persona corrompida, pecadora. Y Dios que observa, es un siervo, Dios lo ama. Pero tiene que ayudarle a que él Y hermanos, ¿cómo pasó con Natán el profeta? Efectivamente. Y él como amigo se llega y conocemos la historia. David pasó un problema muy serio. ¿Qué pasó? Es terrible lo que pasó. Y le cuenta la historia ficticia. ¡Que lo pague! ¿Qué es esto? Aquí en mi reino, que lo pague. Y Natán bien firme, tú eres esa persona. Y hermanos, eso es lo que estamos necesitando, convicción del Espíritu Santo. Dios usó a Natán como la flecha, el dardo del Espíritu para que traspase el corazón. Y ahí quedó humillado, se le abrió la mente. Y ahí se entiende el texto, hermanos. Cámbiame el corazón sucio que tengo. Hasta entonces, no era su pedido, era ver el pecado, saborearlo como había pasado con la dama. ¿Se entiende? Si es que tenía eso, o aún leve sentimiento de culpa. Y difícilmente, hermanos, que tenía culpa porque él estaba a fondo allí, que se tape todo esto. Y mandar al marido que se muera y se murió, y que se tape todo esto. Pero Elena White trae un comentario, hermanos. Que eso aparece en Profetas y Reyes. ¿Ya? Cuando se comienza a hablar, al final de Patriarcas y Profetas, se comienza a hablar de David. Y es que la barriguita de la señora comenzaba a crecer. Y era el corrillo de las criadas. Y eso traía oprobio. Dios no lo iba a aguantar. Le dio tantos veces para que el hombre se arrepintiera. No, hermanos, no. Necesitamos el golpe, el tropezón, para que entonces a ver si abrimos la mente. Lamentablemente es un fenómeno humano que nos pasa a todos. Voy a invitar a que José vaya preparando ya la cita que vamos a mirar del Camino a Cristo. No sin antes ver unas poquitas citas más, hermanos, bíblicas, y ya leemos una lectura especial dedicada a este tema del arrepentimiento. Que hace falta el dardo, la flecha que penetre para que salga tan preciosa oración que estamos leyendo acá. Siguiente versículo que leemos, capítulo 2 de Hechos, Hechos de los Apóstoles. Versículo 38, Hechos 2, 38. Leemos el 37 para mirar, es una experiencia muy parecida a la de David. El dardo del Espíritu Santo, la flecha que traspasa el alma. 37.
Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y él responde: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sí, hermanos, el don del Espíritu Santo viene después de la limpieza del alma. Es confesar, arrepentirse, decir lo feo, y el templo limpio, entonces va a recibir la morada del Espíritu Santo. Otro tanto aparece en Hechos capítulo 3, el mismo pensamiento, y especialmente para el tiempo moderno. 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. El espíritu de la profecía, mis hermanos, comenta el texto diciendo que los tiempos de refrigerio son la lluvia tardía, y envíe a Jesucristo la segunda venida. Pero antes arrepiéntanse, conviértanse, y entonces viene el tiempo de refrigerio y entonces la segunda venida. Sí, hermanos, ya estaba profetizado. En cuanto al concepto de arrepentimiento, hermanos, que ahora en un momento más ya leemos la cita, comento lo siguiente. El espíritu de profecía que vamos a leer en un capítulo muy bonito, muy conocido, lo hemos leído quizás, pero vamos a prestarle atención para que no nos equivoquemos de vía. La palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento se la traduce de dos palabras originales del griego. Una palabra se usa 34 veces. La otra palabra solamente aparece 6 veces. Y esa segunda palabra, que es la que este servidor más importancia le va a dar, es preocupante. Porque es posible que algunos de nosotros hayamos transitado esa experiencia de esta palabra, que también se traduce como arrepentimiento, en lugar de la otra, que es la que Dios quiere. ¿Por qué este, hermano? Vamos a ver los ejemplos. Es apenas un mero cambio de opinión. La otra es un profundo cambio de convicción. En ambos casos hay pesar. El arrepentimiento es pesar, es lamentar. Pero cuando lamentamos, ¿cambiamos de opinión o cambiamos de convicción? Vamos a ver los ejemplos. Voy a invitar a que vayamos a Mateo capítulo 21, versículo 29. En griego se dice metamelomai, esa es la palabra, la pronunciación del griego. Esa es la palabra que aparece acá. Significa un lamentar y cambiar de opinión. En otras palabras, hermanos, un cambio circunstancial. No es de raíz, profundo. 21-29. Para ver el contexto, vayamos al 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dice: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, señor. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. El que había dicho que no, pero arrepentido dijo que sí. Pregunto, hermanos, ese tipo de arrepentimiento, ¿qué imagen nos causa? ¿Qué tipo de arrepentimiento es? Para que analicemos el nuestro propio. No sea que transitemos esa vía, que es una vía muerta, a la vista de Dios. Es un simple cambio de opinión. Ustedes se imaginan, hermanos, a ese hijo que le dice al padre, el padre le pide: hijo, ve a mi viña a trabajar. No quiero, no. Hijo, no me hagas esto. No quiero. Ok, entonces el muchacho se va. Pero el texto dice que se arrepintió. Pregunto, hermanos, ¿él está arrepentido, compungido por el pecado que cometió? Es un simple cambio de opinión. Es un cambio de circunstancias. No es el arrepentimiento bíblico
Ese es el arrepentimiento típico de la persona. Voy a dar otro ejemplo. El jovencito que está rindiendo el examen. Y entonces el maestro pues abrió el diario y se puso a leer. Y los chicos mirándose uno a otro para ver si pueden copiar en el examen. Chicos ahí del high school. Y entonces miran ahí al profesor, está bien concentrado con el diario. Y entonces el chico por ahí mira a los demás y saca allí su, ¿cómo es? ¿Su acordeón? Su machete, decimos en Argentina. Sacó su papel ahí. Y ahí está. Y está dele a anotar mirando allí al profesor. Y se concentró tanto, que en esos al rato siente una mano. ¿Qué es esto? Es el profesor. Y se le ponen todos los colores. Gutiérrez. ¡Ah! ¿Usted también? No, profesor, yo... Y el chico está allí, que las lágrimas y todo. Yo me arrepiento. ¿Ok? No, pues deme la hoja. Yo estoy arrepentido. Pero aquí que el profesor va a dar una nueva oportunidad 2 semanas más tarde. Otro examen. Y a ver si Gutiérrez, pues, levanta vuelo. Ok, jóvenes, todos al examen. A ver, agarren papel y lápiz, comiencen a contestar las preguntas. Y está allí Gutiérrez, ahí asustado, ¿qué me pasó? Todo. Pero el profesor tiene su debilidad. ¿Cuál es? Le encanta leer el diario. Y entonces, abrió el diario otra vez y se pone a leer allí. Y la cara pues se tapa leyendo el diario. Pregunto, hermanos, ¿qué pasa con el niño Gutiérrez? Ustedes me dirán. ¿Está arrepentido, compungido de corazón? ¿O otra vez se tienta y mira al profesor, mira a los amigos y ya tiene por la duda un papelito por ahí? ¿Qué hace él? ¿Está arrepentido y compungido de corazón? ¿No nos pasa a nosotros, hermanos, que decimos al policía que nos pescó, usted no hizo el stop? Discúlpenme, es verdad, no lo vuelvo a hacer más. Bueno, mire, por esta vez pasa, porque usted, en fin, me cae bien, usted no tiene ningún récord, está bien. ¿Qué hacemos la siguiente, hermanos? Estamos tan compungidos que frente a un stop, ¿qué hacemos? Volvemos lo mismo. Bueno, ese es el arrepentimiento superficial. ¿Sí? Típico, eso es humano, un cambio de opinión superficial. Miremos más. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 8. 2 veces aparece esa palabra metamelomai, se dice en griego. Segunda de Corintios 7, versículo 8. Porque aunque os escribí con la carta, aunque os contristé con la carta, no me pesa, no me duele, no estoy arrepentido. Ese es el significado. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Pregunto, hermanos, al decir, no me arrepiento, ¿qué acaso él tiene compungimiento de corazón? No, yo no me arrepiento, ahí te la mandé la carta porque finalmente produjo el fruto que yo quería. Otra vez, hermanos, eso es un simple cambio de opinión, un arrepentimiento superficial, diríamos, así, diciéndolo más rápido. Veremos otro ejemplo en Hebreos 7:21, ahora de parte de Dios. ¿Será que Dios tiene compungimiento de corazón? Hasta esa palabra se usa en el caso de Dios. Hebreos 7:21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. ¿Qué significa eso? Es Dios el que está diciendo, yo no me voy a arrepentir. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No voy a cambiar de opinión. Noten qué distinto del otro arrepentimiento, profundo, cambio de convicciones. Y miremos, hermanos, el ejemplo que quizás más nos interesa. Mateo 27, versículo 3. ¿El arrepentimiento de quién? ¿De quién será? De Judas. Sí, mis hermanos, la palabra de Dios fue atinada al describir el arrepentimiento de Judas. Este es el verbo que se usa para él. Capítulo 27, versículo 3.
Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, y allí hermanos lo que sigue. ¿Saben que en español lógico no lo podemos apreciar? Y por ahí decimos que se arrepintió el Señor, acá está arrepentido. Es que por el tipo de palabra que se usa, se muestra que fue un arrepentimiento bien superficial. Él se arrepintió de opinión. ¿Qué hice? Metí la pata. Yo no quiero la plata. Tomen yo. No, allá tú. No fue, hermanos, un arrepentimiento profundo que es el que Dios quiere, como el que aparece. Ahora miremos la otra palabra. Poquitos ejemplos nomás. Capítulo 12, 41. De Mateo 12, 41. La otra palabra se pronuncia metanoeo, que es un cambio de convicciones, cambio de mente, un pesar con un profundo cambio de comportamiento, no de simple opinión. Mateo capítulo 12, versículo 41. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Acordémonos, hermanos, ¿qué pasó cuando el rey escuchó y la gente escuchó la prédica de Jonás? Cambiaron hábitos, dejen la rapiña, dejen de hacer maldades, dejen. ¿Recuerdan? Eso es cambio de comportamiento, no un simple cambio de opinión. Así, hermanos, hay un sinnúmero de ejemplos, pero sirva este como un ejemplo claro, contundente. ¿Leemos lo que dice el Espíritu de profecía? Hermanos, Dios ya se lo había revelado a la hermana Juan. Yo lo que hice fue solamente probarlo con base bíblica, pero la profetisa ya lo había dicho. No importa que no sepamos ni el griego ni el hebreo. Leamos la hermana Juan, prestemos la atención, aprendamos y hagamos correctamente como nos enseña el Señor. Cuidémonos de ese arrepentimiento. Que, hermanos, en esencia, ¿cuál es? Uno lamenta las consecuencias. ¡Wow! Metí la pata. ¿Y ahora qué pasa? Estoy arrepentido de lo que hice. Sí, no, es que si esto toma estado público, es tremendo. Pierdo el trabajo, el deshonor que voy a tener, me van a señalar con el dedo, no sé qué le voy a decir a mi mujer, a mis hijos. No sé. Fíjense, hermanos, en la expresión que estoy diciendo, ¿qué estoy lamentando? Estoy lamentando las consecuencias, no la falta en sí. Si es que le saqué dinero allí de la caja, si es que hice cosas incorrectas en la compañía, si es que anduve en comportamiento incorrecto con alguien, estoy lamentando, ay, justo la cámara que me filmó. Ay, qué torpe que fui, no me di cuenta que estaba esa cámara. ¿Y ahora qué hago? Ya me tomaron la foto. Y esto va a saber mi mujer y mis hijos también. Y en la iglesia, y después me van a señalar con el dedo y capaz que me quitan el cargo. Y seguramente me van a ir, dele. No estamos, hermanos, están lamentando las consecuencias. No lamenta el pecado. Eso dice la hermana Juan. Cuidémonos, seamos sabios. Hagamos como Dios quiere que hagamos las cosas, para que entonces Dios nos dé la bendición. Vamos a leerlo. Es Camino a Cristo, el capítulo 3. Si alguien tiene allí en su celular, lo puede acompañar. Ahí lo tenemos en la pantalla, ahí lo podemos leer. Leámoslo, hermanos. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo será justo el pecador? Solo por intermedio de Cristo podemos ser puestos en armonía con Dios y con la santidad. Pero ¿cómo debemos ir a Cristo? Muchos formulan hoy la misma pregunta que hizo la multitud el día de Pentecostés, cuando convencida de pecado exclamó, ¿qué haremos? La primera palabra de la contestación de Pedro fue arrepentíos. Poco más tarde dice, arrepentíos pues y volveos a Dios para que sean borrados vuestros pecados. Y los tiempos de refrigerio que habíamos leído. El arrepentimiento comprende tristeza, pesar por el pecado y también abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Otra vez, hermanos, el individuo fue cachado por la cámara, que justo le tomó la fotografía haciendo la cosa incorrecta, la que fuera. Y entonces piensa, la cámara, ahí me fotografió y me filmó, y yo justo haciendo algo incorrecto, ¿sí? Lo que fuera. Y la persona que comienza a pensar, y ahora la cámara. Así fue, hermanos, como detectaron a un anciano de iglesia
de bienestar económico robando en una tienda. Y el hermano tenía su defecto, que era meter las cosas ajenas en el bolsillo. Y entonces la gente de la cámara, o sea, el dueño miró, ¿quién es ese? Mírenle, parece bien vestido. Y el hermano anciano de iglesia, meterle acá, meterle acá, allá, allí. Y lógico quedó registrado. Él no sabía que había una cámara. Esto pasó en Buenos Aires. Y entonces, de la gente que estaba observando, dijeron, pues yo lo conozco ese hombre. ¿Que tú lo conoces? Sí, sí. Sí, tanto que yo me acuerdo que cuando pasé por una iglesia, una iglesia, él me dio volante. Oh, es de una iglesia. Sí, la iglesia que está acá, efectivamente, hermanos, era el anciano, el principal anciano, hombre muy misionero. Y entonces vino allí la gente de la compañía para hablar con el pastor. Mire, pastor, tenemos un problema. Queremos confirmar nomás, tenemos un video que se captó a alguien. Y uno de nuestros compañeros de trabajo allí, de empleados, dice que puede ser de acá. Queremos confirmar nomás. Si usted es tan amable, muéstrenme. Y efectivamente el principal anciano, ahí estaba. Hermanos, se armó un problema. Yo había pastoreado esa iglesia, pero me fui años más tarde, pastor ayudante allí. ¿Y qué había pasado? Que el pastor pues habló con el hermano. Hermanos, es tremendo el video que me mostraron. No, pastor, se confundieron, yo no soy. No. ¿Está seguro, hermano? Miren, esa gente confía en mí y yo miré la imagen y es usted. No, pastor, no, discúlpeme, yo no, jamás. Hermanos, si yo no quiero llegar a un punto mayor, pero entonces tendremos que conversar con el resto de ancianos. Una iglesia grande, hermanos, y muchos ancianos. Pastor, le sugiero que no lo haga, porque la iglesia se puede dividir. Que se va a dividir, lógico, si usted no me está admitiendo, es que no voy a admitir, pastor. Efectivamente, hermanos, el pastor fue el que me contó la historia. El pastor, pues, si tuvo un error fue que el otro se le adelantó. Inmediatamente hizo llamadas telefónicas. Se hizo la junta de ancianos, él lo negó. No, hermanos, no niego, se parece, pero yo no soy. Y entonces, hermanos, estaba dividida la iglesia. Vamos a creerles el principal anciano, hay que creerles, hermanos, un hombre predicador, y efectivamente una persona muy espiritual. Su esposa, buena gente también. Pero había quienes no eran del grupo de él. Y, no, hermano, usted diga lo que diga, yo veo la imagen, porque, hermanos, hubo que presentarla en junta. Luego en asamblea. La asamblea se dividió, porque él con la llamada telefónica llamó a toda la gente, y para el día de la asamblea, hubo gente que ni venía a la iglesia, pero eran simpatizantes porque era un líder carismático. Hermanos, ¿ustedes se imaginan? Tremendo lo que puede pasar en un hombre, si estamos leyendo la cita que estábamos leyendo recién acá. Dios quiere el compungimiento de corazón. Y hermanos, quedó dividido el asunto entre quienes afirmaban que sí y él que negaba, que se parece, pero no soy yo. Y no será así. Y estaba así, hermanos. Pero el pastor, amigo, si tú hubieras visto el video, era él. Yo me quedé asombrado. ¿Cómo puede ser un hombre que no necesita? Mis hermanos, traigo esto como ilustración nomás. Ustedes, yo dije ya la provincia, en mi país, pero no juzguemos a la persona. Es el hecho universal que nos puede agarrar a cualquiera de nosotros, ¿o no? Si descuidamos lo que leíamos en la cita. Seguimos leyendo. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Muchos no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Muchas personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente, porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos o consecuencias. Pero esto no es el arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el dolor más bien que el pecado en sí. Tal fue el pesar de Esaú cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. Lamentó haber hecho, como decimos, hermanos, vulgarmente, metí la pata, me equivoqué, ¿cómo lamento? Porque quiero la primogenitura. Tú no lamentas haberla vendido, haberla despreciado, que es otra cosa.
Balaam, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desenvainada, reconoció su culpa porque temía perder la vida, mas no experimentó un sincero arrepentimiento del pecado. No cambió de propósito ni aborreció el mal. Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, exclamó: he pecado entregando sangre inocente. Esta confesión fue arrancada a su alma culpable por un tremendo sentimiento de condenación y una pavorosa expectación de juicio. Las consecuencias que habría de cosechar le llenaban de terror, pero no experimentó profundo quebrantamiento de corazón ni dolor en su alma por haber traicionado al Hijo Inmaculado de Dios y negado al Santo de Israel. En el ejemplo que viene a continuación del faraón es más claro y contundente del grave problema de ese tipo de arrepentimiento. Cuando el faraón de Egipto sufría bajo los juicios de Dios, reconocía su pecado a fin de escapar al castigo, pero volvía a desafiar al cielo tan pronto como cesaban las plagas. En otras palabras, hermanos, uno lamenta las consecuencias. Lamento que me filmó la cámara. Ok, la pregunta es, ¿y si no estuviera la cámara? ¿Se nota? La cámara me cachó. Ay, ¿qué hago? Pero si no estuviera la cámara, seguiríamos en lo mismo. ¿Se capta, hermanos? Y lo volveríamos a hacer. Entonces, ¿dónde estaba el arrepentimiento? Por ahí no está la cámara. Y en eso que estamos en el mal negocio, hay un hermano allá. ¿Cómo hago? Entonces, me arrepiento. Pero luego que miro bien, me pareció que era el hermano. Ay, este hermano me dejé la cara igual. ¿Qué pasa después? Sigo con lo mismo. Ese es el arrepentimiento, hermano, tan superficial. Pero cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. La luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina las cámaras secretas del alma y quedan reveladas las cosas ocultas. La convicción se posesiona de la mente y del corazón. El pecador reconoce entonces la justicia de Jehová y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante del que escudriña los corazones. Ve el amor de Dios, la belleza de la santidad, el gozo de su pureza. Ansía ser purificado y restituido a la comunión del cielo. Mis hermanos, ese tipo de arrepentimiento no es fácil de conseguirlo porque viene de lo alto. Pero sí lo podemos recibir si nos ponemos a la vera del camino. Si le decimos a Dios, Dios, dame ese arrepentimiento. Yo, es verdad, estoy haciendo ciertas cosas malas y te voy a ser sincero, no me repugna. Sé que está mal, sé que no lo debo hacer, pero es más fuerte que yo y lo hago y ayúdame, Señor. Dame el arrepentimiento que procede de lo alto. ¿No sería esa nuestra oración, hermanos? ¿No deberíamos orar así? Mis hermanos, digo esto, no nos desesperemos. El arrepentimiento es, ¿qué cosa? Un don. Viene de lo alto. Dios lo manda. Dios manda el compungimiento del corazón. No lo podemos fabricar nosotros. Hasta podemos ser sinceros. Dios, no me duele, lo hice, no me duele, pero ayúdame, dame ese don que me compunge el alma. Así como hiciste con David, que le enviaste esa flecha por medio de Natán. Mándame la flecha, me va a doler. Pero así es como yo voy a ver esto, tan claramente como tú lo ves. Dame ese discernimiento, dame ese arrepentimiento. ¿Queremos, hermanos? Que Dios nos bendiga. Amén.